¿Y si te dijera que los mayores dolores de tu vida no fueron castigos, sino invitaciones? Que cada caída, cada silencio de Dios, cada momento en que todo se desmoronó formaba parte de un proceso mucho más grande de lo que imaginabas. La verdad es que los elegidos no nacen listos, son moldeados en el fuego de las pruebas. Pero pocos resisten. Pocos entienden que la tormenta no viene para destruir, sino para revelar quiénes somos realmente. Los desafíos del alma no son aleatorios. Siguen un guión invisible, diseñado para separar a quienes solo sueñan de aquellos que están dispuestos a despertar. Porque no basta con querer, hay que ser forjado. Quienes han enfrentado pérdidas inexplicables, periodos de profunda soledad, momentos en los que todo parecía sin sentido, saben de lo que hablo. Pero lo que muchos no perciben es que cada prueba trae consigo un propósito. Y aquellos que resisten hasta el final descubren algo que pocos tienen el privilegio de entender. En este camino, hay 7 pruebas. 7 desafíos que se repiten a lo largo de la historia, puliendo a aquellos que han sido llamados para algo más grande. Algunos se rinden a la mitad. Otros se pierden en el proceso. Pero los que siguen adelante, los que entienden el juego detrás del dolor, alcanzan un nivel de claridad y fortaleza que transforma completamente su vida. ¿Estás listo para descubrir cuáles son estas pruebas? La primera prueba es la más brutal, enfrentarse a uno mismo sin las máscaras que la vida impuso. Muchos se definen por lo que hacen, por lo que poseen o por las personas con las que se relacionan, pero cuando todo eso desaparece, ¿quién queda? Este es el momento en el que la verdad se revela sin filtros. Así le sucedió a Jacob, que pasó su vida huyendo hasta que se vio obligado a luchar con un ángel y enfrentarse a quien realmente era. Solo después de ese combate interno recibió un nuevo nombre y una nueva identidad. El problema es que esta revelación no sucede en la comodidad de la rutina. Llega cuando todo se desmorona, cuando la carrera fracasa, la relación termina o la vida toma un rumbo inesperado. Y es ahí donde el elegido tiene 2 opciones, huir de sí mismo o aceptar el desafío de reconstruirse. Quien se enfrenta a ese espejo descubre que no está definido por su pasado, sino por lo que hace con él. Es una oportunidad para reformular creencias, abandonar ilusiones y asumir, de una vez por todas, el control de su propia historia. Pero atención, este viaje no es para los débiles. Es un choque darse cuenta de que, a veces, el mayor enemigo no está afuera, sino dentro de uno mismo. El miedo al fracaso, la necesidad de aprobación, la resistencia al cambio, todo eso grita fuerte. Pero quien resiste el enfrentamiento y persiste en la búsqueda de su verdadera esencia abre las puertas a algo más grande. Y en este camino, la soledad se convierte en una aliada inesperada, porque solo en el silencio absoluto se escucha la voz que realmente importa. Segunda prueba, la soledad. Pocos comprenden el valor de la soledad hasta que son obligados a enfrentarla. El aislamiento no es un castigo, sino una invitación a escuchar la voz que normalmente se pierde en el ruido del mundo. Todos los grandes elegidos pasaron por esto, Moisés en el desierto, Elías en la cueva, Jesús en el monte. Es en el silencio donde se encuentra claridad, donde se percibe lo que realmente importa. Pero la mayoría resiste, buscando distracciones, huyendo de sí misma. Después de todo, enfrentarse a la propia mente sin interrupciones puede ser aterrador. La sociedad enseña que estar siempre rodeado de gente es señal de éxito. Pero, ¿lo es realmente? Muchos se esconden en el ruido de las interacciones para evitar hacerse las preguntas difíciles. Quien enfrenta el aislamiento con sabiduría descubre que no es vacío, sino plenitud. En él, la mente se reorganiza, los sentimientos encuentran espacio para ser procesados y las respuestas surgen sin esfuerzo. Algunos de los momentos más revolucionarios de la historia nacieron en el silencio, ideas, llamados, reinicios. Quien resiste esta prueba pierde la oportunidad de escuchar lo que realmente importa. El gran desafío es aprender a diferenciar la soledad de estar solo. Una es sufrimiento, la otra es poder. En el momento en que se abraza el silencio, la percepción cambia. Lo que antes parecía abandono, ahora se revela como preparación. Y cuando el elegido aprende a encontrar fuerza en la soledad, se da cuenta de que muchas de las cadenas que lo ataban eran solo apegos innecesarios. Y desapegarse, bueno,
Esa es una prueba aún más difícil. Tercera prueba, dejar ir. Aferrarse es instintivo. Las personas se aferran a relaciones, planes, certezas, como si pudieran controlar cada detalle de la vida. Pero llega un momento en que sujetar duele más que soltar. Abraham tuvo que soltar a Isaac en el altar, confiando en que el propósito era mayor. Job perdió todo, pero su fe permaneció. La verdadera prueba no es lo que tienes, sino lo que estás dispuesto a soltar. Y, paradójicamente, quien aprende a soltar descubre que nunca estuvo realmente sin nada. El problema es que desapegarse parece pérdida. ¿Cómo dejar un trabajo que da estabilidad pero ahoga? ¿Cómo soltar una relación que ya no tiene sentido pero aún ofrece comodidad? La mente crea mil razones para posponer lo inevitable, pero el corazón sabe la verdad. Quien resiste el desapego vive atrapado en el pasado, cargando pesos que no estaban destinados a durar. La vida sigue su curso, y quien no se permite soltar, se queda atrás. Dejar ir no es rendirse, es madurar. Es entender que algunas cosas cumplen su ciclo y que aferrarse a lo que ya debería haberse ido solo retrasa el crecimiento. En el instante en que se suelta el control, ocurre algo curioso, se crea un espacio. Y ese espacio, muchas veces, es el vacío exacto necesario para que algo nuevo florezca. Pero antes de que eso suceda, hay que atravesar una fase aún más intensa, ese momento en que todo oscurece y parece no haber salida. Cuarta prueba, la noche oscura del alma llega a un punto en el que todo parece derrumbarse. Nada tiene sentido, las certezas desaparecen y lo único que queda es la sensación de estar perdido. Este es el momento en el que muchos se rinden. Pero los elegidos entienden que la oscuridad no es el final, sino la transición. Así fue con David, que pasó de héroe a fugitivo antes de convertirse en rey. Así fue con José, que bajó a la prisión antes de ascender al trono. La noche oscura del alma no destruye, solo purifica. El problema es que nadie quiere pasar por ella. El dolor asusta, la incertidumbre paraliza y todo dentro de nosotros grita por respuestas inmediatas. Pero no hay atajos. Quien intenta huir de esta fase se pierde aún más, porque la única salida es atravesarla. Es en este vacío donde el orgullo se disuelve, las ilusiones se rompen y la esencia verdadera emerge. Cada lágrima, cada silencio prolongado, cada momento de desesperación es parte del proceso de pulido. El oro solo brilla después de ser probado por el fuego. En medio de la tormenta, lo único que queda es la fe. No una fe ciega, sino aquella que resiste incluso sin ver nada. Es fácil creer cuando todo va bien, pero la fe real se manifiesta cuando todo se desmorona. Y quien persiste, aunque no entienda, termina descubriendo que la oscuridad no era un castigo, sino un renacimiento disfrazado. Porque después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. Y con él, una nueva prueba, confiar en lo invisible antes de ver cualquier señal de cambio. Quinta prueba, confiar en lo invisible cuando todo se ve perdido, la mente busca pruebas, señales, garantías. Pero la verdadera fe no necesita evidencias. Pedro caminó sobre el agua hasta que dudó. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. María aceptó lo imposible sin comprenderlo completamente. Confiar en lo invisible es la prueba más difícil, porque significa avanzar sin certezas, apoyándose únicamente en la convicción de que hay un propósito más grande operando detrás de escena. El problema es que la incertidumbre incomoda. La mente grita por respuestas, el miedo sugiere retroceder, y todo parece indicar que dar un paso al vacío es una locura. Pero es precisamente ahí donde la magia ocurre. El agua solo se endurece bajo los pies de quien camina. Las puertas solo se abren para quienes avanzan. Quien espera tener todas las respuestas antes de actuar nunca saldrá del lugar. Y quien teme equivocarse más de lo que teme estancarse, ya ha perdido sin siquiera intentarlo. Aquí, la diferencia entre los que llegan lejos y los que se detienen es clara. Los que confían en lo invisible caminan incluso en la oscuridad. No porque vean el camino, sino porque saben que el camino se revelará en el momento correcto. Es un salto de fe, pero no un salto a la nada, sino un salto a la certeza de que hay algo esperándolos del otro lado. Y cuando se da este salto, el escenario cambia. Pero antes de recibir lo nuevo, hay una prueba final,
La humildad de reconocer que no se controla nada. Sexta prueba, rendirse sin rendirse. Esto suena contradictorio, pero es una de las claves más poderosas del proceso. Rendirse no significa desistir, sino soltar la necesidad de control. Es reconocer que hay cosas que no dependen de la fuerza de voluntad, sino del tiempo correcto. Jesús, en Getsemaní, pidió que la copa pasara, pero aún así se entregó al propósito. Job cuestionó, pero no perdió la fe. Moisés dudó, pero siguió adelante. La rendición no es un acto de debilidad, sino de confianza absoluta. El ego quiere respuestas, quiere garantías, quiere el control. Pero cuanto más se resiste, más se sufre. La paz solo llega cuando se entiende que algunas batallas no se ganan con fuerza, sino con entrega. Es aquí donde muchos fallan, luchan con todo, pero no saben cuándo detenerse y dejar que el propósito se manifieste. La ironía es que, en el momento en que se suelta el control, las cosas empiezan a encajar por sí solas. Es como si el universo esperara que dejáramos de aferrarnos para poder mover las piezas correctamente. Pero hay un último desafío antes de llegar a la plenitud. La última prueba no es de acción, sino de percepción. Porque después de todo este proceso, la mayor revelación es que la verdadera transformación nunca fue sobre el mundo externo, sino sobre quién nos convertimos en el camino. Y esa es la prueba final, darse cuenta de que siempre fuimos lo que estábamos buscando. Prueba 7. Despertar. El despertar no llega como un trueno, sino como un susurro. De repente, todo cobra sentido. Los dolores, las pruebas, los momentos de soledad, nada fue en vano. Así fue con José cuando salió de la prisión para gobernar Egipto. Así fue con Job, restaurado más allá de lo que perdió. El elegido se da cuenta de que no estaba siendo castigado, sino preparado. Y cuando este entendimiento llega, lo cambia todo. Lo que antes parecía lucha, ahora es solo parte del camino. La gran revelación es que despertar no significa el fin de los desafíos, sino el comienzo de una nueva forma de enfrentarlos. Ahora sabe quién es, comprende por qué pasó cada prueba y, sobre todo, entiende que ya no necesita resistirse, solo fluir. Lo que antes era miedo, se convierte en confianza. Lo que antes era duda, se transforma en certeza. Y con esta claridad viene un nuevo nivel de responsabilidad. Porque quien despierta no puede fingir que no sabe. Pero el despertar no es un punto final, sino un nuevo comienzo. Es como salir de un largo sueño y darse cuenta de que aún queda mucho por hacer. Las batallas continúan, pero con otra visión, otro propósito. Y esta nueva conciencia trae consigo un llamado: ¿qué hacer con todo esto? ¿Cómo aplicar esta sabiduría? Porque el conocimiento sin acción es solo teoría. Y los elegidos no vinieron al mundo solo para entender la verdad, sino para vivirla. Ahora que conoces las 7 pruebas que forjan a los elegidos, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Ignorarás las señales y seguirás resistiéndote al proceso, o abrazarás cada desafío como parte de tu transformación? Porque saber no es suficiente, hay que actuar. Muchos comprenden el camino, pero pocos tienen el valor de recorrerlo hasta el final. Y la verdad es que la vida seguirá poniéndote a prueba hasta que estés listo para despertar. Mira hacia atrás. ¿Cuántas de estas pruebas ya has enfrentado? ¿Cuáles aún parecen imposibles de superar? La respuesta a todo lo que buscas no está en los atajos, sino en la disposición de atravesar el fuego sin rendirte. El dolor solo tiene poder sobre aquellos que no comprenden su propósito. Pero quien entiende, quien resiste, quien aprende, descubre que cada prueba era, en realidad, un regalo disfrazado. Y ahora que lo sabes, ¿cuál será tu próximo paso? Si este contenido ha resonado contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí hablamos sobre los desafíos del alma y cómo atravesarlos con sabiduría. No camines solo, vamos juntos en este viaje de despertar. Al fin y al cabo, la vida siempre ha recompensado a quienes tuvieron el coraje de enfrentar el proceso. ¿Estás listo?